Buenos días, mi nombre es María José Martínez Ortiz y hablaremos sobre la caracterización y organización de las pequeñas empresas en Latinoamérica, Carnet 9710-846. Pequeña empresa. La pequeña empresa nace de la necesidad de independizarse económicamente y es representada por las siguientes características. La gerencia suele ser dirigida por el dueño. El capital lo aporta el dueño o un pequeño grupo de personas. Las operaciones suelen ser locales y así como los empleados y los dueños. Es un negocio bastante pequeño, por lo cual las ganancias también son de esa manera. En relación a las demás empresas, suelen ser mucho más pequeños. Características de la administración de pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tienen ciertas características. Primero, la participación de la familia. Normalmente las pequeñas empresas están formadas por familias. Su giro principal es una actividad económica directa con cliente o consumidor. Se caracteriza también por el hombre orquesta. Normalmente el dueño es el encargado de hacer todo en la empresa, desde la administración, ventas, finanzas, compras. Realiza todo de forma empírica. El nepotismo es otra característica, donde los dueños suelen colocar a familiares o miembros de su familia en puestos administrativos, aunque no tengan el conocimiento necesario. La administración normalmente es llevada a cabo por el dueño. El capital y el financiamiento suele ser entregado o dado por el dueño, en algunos casos por algunos miembros de la familia que lo facilitan o una pequeña parte de conocidos. A lo que se refiere al empleo, tienen poco personal calificado, ya que no pueden pagar sueldos elevados. Y en algunos casos son los mismos miembros de la familia. La ubicación es otra característica. Suelen colocarse en lugares que son accesibles a la familia o a las personas que trabajan, y esto hace que por su comodidad no sea el lugar adecuado para su negocio. A lo que se refiere en constitución legal, algunas pequeñas empresas sí están registradas ante la SAT, aunque la mayoría de empresas no se instalan o no se registran hasta que están teniendo una mejor economía. En lo que se refiere al mercado, suelen ser bastante versátiles, ya que permiten adaptarse a los cambios por ser negocios pequeños. Nepotismo. El nepotismo es cuando el dueño de la empresa suele colocar en cargos administrativos a los miembros de su familia, aún sin conocimiento para el puesto, y esto suele causar pérdidas económicas y daños al negocio. En muchos casos el nepotismo también nos lleva a presentar algunas muestras de abuso de poder y complicaciones laborales. Tiempo de planeación. Normalmente cuando hablamos de tiempo de planeación nos referimos a los plazos que lleva una empresa en su administración. Normalmente las pequeñas empresas se caracterizan por ser plazos muy cortos, de un año, ya que la planeación de producción y venta lo realiza el dueño. En algunos casos cuenta con la ayuda de un contador o administrador o una secretaria, o los mismos empleados de la pequeña empresa. La planeación a mediano plazo es normalmente de 1 a 3 años, y estas son empresas más formales que trabajan a nivel nacional o de región. Y la planeación a largo plazo suele ser de más de 5 años y se caracteriza porque estas empresas son internacionales. Pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico nos referimos a las pequeñas empresas que suelen realizar un pronóstico o recomendar algún tipo de estructura para poder salir adelante. Entre ellas se encuentra la planeación, que es en su mayoría en las pequeñas empresas es planear a corto plazo. Su producción a veces son descuidados por problemas de control y manejo de materiales o herramientas. Sus finanzas suelen tener problemas de presupuesto y de aplicación de controles. Los controles suelen ser el 50% responsabilidad
del dueño en la adquisición de materia prima o el proceso adecuado de fabricación. Y en recursos humanos normalmente se ve abandonado en las pequeñas empresas, ya que el 90% de ellos no tienen un reglamento interno ni tampoco cuentan con un departamento que se encargue de ello. Ventajas de la pequeña empresa en Latinoamérica. Parte de las ventajas que podemos ver de la pequeña empresa es que suelen tener la característica de tener personal que trabaja más horas extras o trabaja más de la que dicta la ley. Esto es para poder mantener la estabilidad de la empresa. La responsabilidad y la toma de decisiones normalmente lo toma el dueño, así como el aceptar y fijar riesgos lo ven como un reto, no como un peligro dentro de la empresa. Normalmente en las empresas suele existir un sentido de unión, ya que están formados por los miembros de la familia y son autónomos, ya que se administran por sí mismos y se manejan sus recursos económicos también por el propio dueño. Y en algunos casos tratan de competir con empresas más grandes del sector. Cuando hablamos de nuestro mapa mental nos referimos a la pequeña empresa, cómo nace y qué es lo que busca, sus características como pequeña empresa, que es normalmente creado por los miembros de una familia. El nepotismo como una de las características que causa gran daño dentro de la empresa, ya que el abuso de poder y no tener gente preparada para el puesto causa que pueda haber pérdidas económicas. El tiempo de planeación, cómo planea la empresa o la pequeña empresa a futuro sus ingresos, normalmente es a un año. Hablamos del pronóstico, que es cómo la empresa suele organizar y pronosticar su desempeño, ¿ya? Su planeación, su producción y sus finanzas. Y las ventajas de la pequeña empresa en Latinoamérica, que esta es bastante flexible y permite adaptarse a los cambios que sucedan en el ambiente. Muchas gracias por la participación.